llamó a servir. Ahora entiendo que lo débil Él escogió para perfeccionar su poder. Y ya entonces se convierte en terrones duros, fuertes. Y ahí sí que, y ahí está en peligro esa tierra de volverse un desierto. Así que en esta tarde hay una palabra que el Señor ministraba a mi corazón. Voy a invitarles a que me acompañen al libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Y quizás a algunos ya Dios también le estaba dando algo de esto, de lo que en esta tarde vamos a estar considerando. La palabra de esta noche lleva como título llamados para marcar la diferencia, para hacer la diferencia. El creyente es una persona llamada por Dios. Pero Dios llama con un propósito. Él tiene un plan. Y ese llamamiento del Señor es un llamamiento especial. El Señor Jesús dijo, muchos son los llamados. Es un llamado que abarca grandes cantidades. La palabra llamado, kaleo, es un llamado, es una invitación, implica esa palabra. Pero que a ese llamado, a esa invitación, luego el Señor dice, más pocos los escogidos. En el sentido de aquellos escogidos son los que responden a ese llamado. Y en otras palabras dice que comparado a la cantidad a quien se llama, pocos son los que responden. Y dicen, yo iré, Señor. Porque el Señor siempre ha estado llamando y llamando. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado los hizo esconderse. Y Dios bajó y comenzó a llamar. Y llamaba y decía, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Llamando, llamando. Y Adán se hizo el sordo a ese llamado. Y no contestaba. Pero Dios siguió llamando. Porque el llamado de Dios es tan fuerte que aunque uno lo resista, eventualmente lo doblega a uno. Y después él dijo, y salió al final y él dijo, Señor, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ajá. ¿Quién te indujo a comer entonces del árbol que te dije que no comieras? Porque el Señor sabe que lo que nos hace a nosotros escondernos de Él es el pecado. Siempre que pecamos es escondernos. ¿Entiende? Pecado es una ofensa. Y cuando uno ofende a alguien, uno no quiere darle la cara. Se hace como el que no lo vio. Pero lo vio bien. Lo vio de lejos, pero se hace como que no lo vio. Cuando uno ofende a alguien, no quiere darle la cara. Entonces, pecar es pecar y ofender a Dios. Y uno no quiere darle la cara a Dios. Pero el Señor llama. Pero llama a los pecadores. Él dijo, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. El llamado es para los pecadores. Pero hay que responder a ese llamado. Y aquellos que responden a ese llamado positivamente, aquellos que le responden con obediencia al Señor, luego el Señor quiere hacer que esas personas
hagan una diferencia. Hagan una diferencia. Somos llamados para hacer la diferencia. Permítanme contarles la fábula de la viga de hierro, dura, que había que romperla. Yo haré el trabajo, dijo el hacha. Y comenzó a golpear con fuerza el hierro. Y cada golpe que daba, su filo se iba desgastando, hasta que no pudo más golpear. Déjame a mí, dijo la sierra. Y comenzó a trabajar la superficie del hierro hasta que sus dientes se arruinaron, se rompieron, y dándose por vencida, dijo: no puedo. Ah, dijo el martillo, sabía que no lo lograrían. Mírenme a mí. Y después del primer golpe, el martillo voló por el aire. Y la viga de hierro siguió igual. ¿Me dejan intentarlo?, preguntó tímidamente la llama de fuego. Ni se te ocurra intentarlo, le contestaron el martillo, la sierra y el hacha. ¿Qué podrás hacer tú que nosotros no pudimos hacer? Pero la llama rodeó al hierro, lo abrazó, lo calentó, no lo dejaba, no lo soltaba, hasta que de pronto comenzó a notarse que el hierro comenzaba a fundirse, a derretirse bajo la influencia de la pequeña llama. La moraleja, la enseñanza es esta: la persistencia de la pequeña llama rompió la resistencia de la fuerte viga de hierro. Daniel 1, versículo 8. Es el texto que realmente enfoca. Pero en el contexto anterior nos dice que un rey llamado Nabucodonosor tomó al pueblo de Dios de Judá, se posesionó de los utensilios del templo santo de Dios, los llevó a Babilonia, los metió en los templos de los ídolos y los dioses de él. Y luego no solamente se posesionó de esos utensilios, pero también se posesionó de los instrumentos humanos de Dios, la gente, los creyentes, los santos. Pero dentro de tantos que fueron transportados, se destacan algunos. Dentro del pueblo de Dios, hermanos, siempre hay creyentes que se destacan de entre todos los creyentes. Esos son los que Dios está buscando, porque esos son los que hacen la diferencia. Y entre ellos estaban un tal Daniel, un tal Ananías, un tal Misael y un tal Azarías. 4 jóvenes. En este tiempo Daniel era un adolescente de entre unos 14 a 16 años. ¿Okay? Hay varios aquí dentro de esa edad. Un adolescente, un joven. Pero a pesar de su poca edad, espiritualmente era muy maduro y muy comprometido con Dios. Uno no tiene que ser viejito para orar y ayunar. Pues, no.
Dios llama a niños, Dios llama a jóvenes, Dios llama a adultos, Dios llama a ancianos, como cuando llamó a Abraham. Lo llamó cuando tenía 75 años. Hoy en día ya están en plena jubilación a esa edad. Dios llama a gente jubilada también. Pero Dios quiere hacer de esas personas agentes que hagan la diferencia en sus generaciones. Y resulta que dice el verso 6, por favor, acompáñenme ahí. Dice, entre estos, aquellos que habían sido transportados, entre estos estaban estos otros, si puedo agregar ahí. Entre estos hay estos otros. Están estos, que no son como el resto de los estos, que son diferentes a esos estos. Estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, el babilonio, puso nombres. Le cambian los nombres. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Dios es quien me juzga. Él es mi juez. Dios es mi juez. Pero como ese nombre es un nombre hebreo que termina con el nombre de Dios, que es Él, Daniel, y los hebreos usan nombres compuestos que terminan con El, que El en hebreo es Dios, para ellos recordarse siempre que son gente de Dios, que le pertenecen a Dios. Y ahí que encontramos Joel y Daniel. De ahí que encontramos Eliseo, y ese él ahora va al comienzo y no solamente al final. Elías. Pero estos dicen, vamos a cambiarle los nombres. ¿Para qué? Para borrar de la memoria de ellos todo lo que tiene que ver con el Dios verdadero. Y dice que a Daniel entonces nombraron Belsasar. Aquel que su nombre significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Le pusieron el nombre Belsasar, o sea, príncipe de Bel. Era un ídolo. Dice, no, ahora te vas a llamar príncipe de... Ahora perteneces a Bel y ya no perteneces a Jehová. Ya no más Daniel. Y ahora es Belsasar. Ananías era el siguiente. Su nombre significa amado del Señor, amado de Jehová. Ananías. ¿Cómo te llamas? Amado de Dios. Soy amado del Señor. Entonces, cambiarle el nombre para que nunca más se acuerde que es amado de Dios. Vea. Y entonces dice que a Ananías le nombraron Sadrach. ¿Sabe qué significa Sadrach? Iluminado por el dios Sol. Otro de los dioses de los babilonios. En otras partes, vamos a desasociar Vamos a desasociar todo lo que les vincula al Dios verdadero, Jehová, y ahora los vamos a asociar a nuestros dioses. Ahora ustedes van a pertenecer a nuestra religión,
y ya no más a la religión verdadera. Sus nombres ahora van a ser de los dioses derivados de los dioses de nosotros y ya no del Dios verdadero. Dice Sadrac, iluminado por el Dios Sol. A Misael lo dominaron por Mesac, es decir, quien es como Venus. Pero ¿qué significa el nombre hebreo Misael? Significa ¿quién es como Dios? ¿Cómo te llamas? Misael. ¿Quién es como Dios? Miguel es un nombre hebreo. Termina con él. Manuel son nombres hebreos. Y esos nombres vinculan a la persona con el Señor. Pero le cambiaron los nombres. Luego Azarías, y Azarías significa el Señor es mi ayudador. Azarías, ¿cómo te llamas tú? El Señor es mi ayudador. No se dirá más tu nombre. El Señor es mi ayudador. Este es tu nuevo nombre. ¿Y cuál fue el nombre que le dieron? Abednego. Que quiere decir siervo de Nego. Y Nego era otro de los dioses babilonios. Entonces ya no eres, ahora perteneces a otro. Ahora vea. Con razón dice, entre estos estaban estos. Estaban estos. Llamados. Pero estos saben que han sido llamados con un llamamiento celestial. Y ahora, leemos el verso 8. Aleluya. Si lo ve, gócese. Si se identifica con ello, deje que su alma se satisfaga en el Señor. Y Daniel. Sí, le cambiaron el nombre. Pero ese nombre ellos solamente lo aceptaban cuando estaban en la corte Babilonia. Pero entre ellos se llamaban Daniel, Misael, Azarías, ¿cómo estás? Pero los otros, la gente inconversa, no les decían Daniel. No. Pero dice, y Daniel, y aquí con Daniel están también Ananías, aquí con Daniel está también Misael, aquí también está Azarías. Y esto es lo que a estos los distingue del resto de los demás. Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Señor, en esta noche, háblanos a través de tu palabra. Deja que las palabras de la Escritura salten de las páginas y penetren en nuestro corazón. Salten de esas páginas donde están escritas ahí, Señor, y penetren en nuestros oídos. Permite, Espíritu de Dios, que tu palabra viva y eficaz nos penetre, nos corte hasta lo profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y exponga todo lo que está dentro de nosotros. Señor, háblanos,
Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muchísimos judíos, jóvenes, adultos y ancianos fueron transportados. Muchos nombres, pero de entre todos esos nombres se destacan estos. Y no solo estos, pero hay otro relato inmediato en el contexto de Daniel. Y hay otros como Esther, que también vivió en ese tiempo, Mardoqueo, que vivieron en esa época de la esclavitud, de la servidumbre. Pero estos en particular, el Señor los toma porque quiere hablarnos a través de la vida de ellos. Quiere desafiarnos a nosotros, que somos los creyentes que estamos viviendo en el siglo XXI, para que también afectemos positivamente a la generación en que nos ha tocado vivir. Hemos sido llamados, pero hemos sido llamados para marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra familia, con nuestros amigos. Y tenemos aquí a estos 4 varones. Estamos viviendo en un mundo donde la presión es enorme, el acoso es continuo. Y el acoso tiene que ver con moldearnos con su forma, que actuemos como el mundo actúa, que pensemos como el mundo piensa, que hablemos como el mundo habla. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres que realmente propongan en su corazón ser distintos. No por el mero hecho de que somos distintos, sino que alguien que es distinto nos ha llamado para ser como Él. Es fácil ser como todo el mundo. Es fácil, porque si uno es igual que todos, no hay críticas. Si uno es igual que todos, no hay señalamientos. Si uno es igual que todos, no hay malas miradas. Pero atrévete a ser diferente y verás cómo te van a apartar. Verás cómo te van a marginar. Atrévete solamente a ser diferente y verás que entonces incluso aquellos que decían que eran tus mejores amigos, de pronto comenzarán a alejarse de ti. En Daniel encontramos a un creyente que sabe que pertenece a Dios. Su mismo nombre que llevaba en sí lo vinculaba directamente con Dios. ¿Cómo te llamas? Dios es quien me juzga. Dios es mi juez. Es interesante observar que el Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Él dice: ustedes son. No dice: ustedes deberían ser, ni ojalá lo fueran. Tampoco dice: algún día podrán serlo, sino que da por hecho que los creyentes somos la sal de la tierra. La sal hace la diferencia en la comida. La sal es un ingrediente importante que da sabor. La comida sin sal, decimos, es insípida. No tiene sabor. Y es interesante que el Señor escoge ese elemento de la cocina para transmitirnos a nosotros la idea y el pensamiento de que así como la sal hace la diferencia en la cocina, el creyente tiene que hacer la diferencia en su comunidad. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿La sal para qué sirve? Servía para preservar los alimentos, porque no existía el sistema de refrigeración, pero también servía para dar sabor a la comida.
La sal es lo que da sabor a la comida. De ahí que cuando tenemos por una u otra razón que ir al hospital, comenzamos a probar y decimos, no me gusta la comida del hospital. No me gusta. Es completamente desabrida, no tiene sabor. Esa es nuestra misión, la misión de la sal. Preservar nuestro ambiente, preservar nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, para que no se corrompa, para que la vida florezca, para que la salvación de Cristo llegue a ellos, para que el evangelio que da sabor a la vida les dé sabor también a sus vidas. Pero dijo el Señor Jesús, si la sal pierde su sabor, si la sal llega a perder su excelencia, su virtud, entonces, ¿para qué sirve? Él dijo, para nada, más que para ser tirada en los caminos y luego ser pisoteada por los hombres. Cuando el creyente pierde su sabor, entonces es cuando es pisoteado por los inconversos, por los paganos. Porque la sal es para dar sabor, pero cuando es insípida, ya no sala, ya no es efectiva. Debemos entonces asumir un papel activo, debemos asumir ese papel para influir, para impactar en una manera positiva el entorno donde vivimos. Daniel. En Jerusalén era fácil ser Daniel. En Jerusalén es fácil ser cristiano. En Jerusalén es fácil servirle al Señor. Porque en Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén estaban los sacerdotes, los profetas, los levitas. Todo estaba ahí el sistema fácil para adorar y servirle al Señor. Pero el Señor permite que estos verdaderos creyentes sean transportados a vivir en un ambiente completamente distinto al ambiente de Jerusalén. El entorno en que ellos son llevados es ahora un entorno completamente pagano, donde la gente no quiere nada que ver con Dios, al punto que ellos tienen nombres que les recuerdan al Dios verdadero y le dicen, les vamos a cambiar sus nombres, porque no queremos oír nada que tenga que ver con el Dios de Israel, con Jehová. Y les cambian entonces sus nombres. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios en un ambiente hostil? ¿Cómo? ¿En qué nivel estamos preparados nosotros para enfrentarnos a las ofertas, a las presiones y las exigencias del mundo actual? Las presiones era cambiar nombre a los creyentes. Las presiones eran cambiarle su dieta, su alimentación, su comida. Ustedes los judíos son intransigentes. Ustedes los judíos piensan que solo lo de ustedes es limpio. Pues ahora ya no están en Israel, ahora están en Babilonia y van a comer lo que los babilonios comemos. Dice, les asignaron la porción. El mundo tiene una porción que quiere darnos, pero Dios ya nos ha dado una porción. Y Dios dice que la porción suya no es compatible con la porción del mundo, porque todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo y Dios no son compatibles. Por eso el Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero recuerden, no son del mundo. Pero sabe, hermanos, cómo vivir de una manera que uno pueda hacer la diferencia como un hijo, como una hija de Dios. Todo comienza con una resolución del corazón. Sí. El asunto no es por fuera, el asunto está en el corazón.
Sí. El Señor dijo, el hombre de su corazón saca. Ya sea si hay cosas buenas, saca cosas buenas. Si hay cosas malas, saca cosas malas. El problema del ser humano no está en sus ojos, está en su corazón. Que dice, ay, mira que tienes ojos perversos. No. Es el corazón que es perverso. Y por eso los ojos se prestan para la perversidad del corazón. El problema está en el corazón. El Señor Jesús por eso dijo, que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán. Él no dijo bienaventurados los de ojos limpios. No. Dijo los de limpios de corazón. Porque si el corazón está limpio, los ojos están limpios. Si el corazón está limpio, la lengua está limpia. Si el corazón está limpio, las manos están limpias. Todo comienza con una resolución en el corazón. Y Daniel, dice la Escritura, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del rey. Él propuso, la palabra está vinculada con propósito. No es nada más que él dijo no. Tiene que ver con propósito. Propósito es algo firme, es una determinación, es una resolución firme, sólida. No es algo que se decide en un momento de espontaneidad. Es algo bien pensado, bien planeado. Él se planteó en su corazón no contaminarse. Si me cambian el nombre, no me contamino. Pero si comienzo a consumir lo que ellos consumen, ahí sí me contamino. Ahí sí. Así que ellos no pudieron resistir que le cambiaran los nombres. Pueden cambiarme el nombre, pero no me pueden cambiar el corazón. Que ya no van a vestirse como judíos, ahora van a vestirse como babilonios. ¿Ah? ¿Está bien? Cuando José estaba en Egipto era un judío de corazón, pero por fuera estaba rapado como un egipcio. Las ropas que vestía eran como un egipcio. De ahí que cuando los hermanos de José se encuentran con José, no lo reconocen, porque es un egipcio con los ojos rayados, igual. Así estaba José. Pero por dentro, su corazón era el mismo José. El mismo José. Ahora, Daniel está ahí. Y por fuera comienzan a cambiarlo. Pero él en su corazón propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, Daniel es un creyente excepcional. Es un creyente ejemplar, hermanos. Es un creyente modelo. Por eso es que la palabra dice, entre estos estaban estos otros, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Porque estos hicieron la diferencia en su generación. Y Daniel es el que está a la cabeza aquí. Y Daniel es el líder de este grupo de hermanos. Y Daniel es el que hace públicamente su resolución. Y es no contaminarse. Entonces, sus nombres fueron cambiados para que no estuvieran vinculados al Dios de Israel y estuviesen vinculados a sus distintos dioses. Pero
Daniel sabía, como dice el Salmo 119, por allá en el versículo 9 en adelante, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Él era un joven. Él era un joven. Pero vemos entonces que era un joven que tenía un compromiso con la palabra de Dios. No era simplemente un joven que asistía a las reuniones del templo, de las sinagogas o la iglesia, pero era un joven que estaba comprometido con los mandamientos del Señor. Así que una persona que va a marcar la diferencia es una persona que está comprometida con la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios lo dice, esa es la regla de mi conducta. El carácter firme de servir a Dios en la vida de Daniel era más importante que ser aceptado en la sociedad babilonia. Muchas veces queremos ser parte del grupo y como los demás pues no quieren, y entonces si estamos en el comedor de la escuela, pues no voy a cerrar los ojos, Señor, voy a orar con los ojos pelados hoy, para que nadie se dé cuenta que estoy orando. Y uno dice: no, Señor, si yo estoy orando en mi corazón, uno no necesita cerrar los ojos. ¿Cierto? Uno no necesita cerrar los ojos para orar. Eso es cierto. Pero si lo hago, estoy dando un testimonio a los demás. Estoy dando un testimonio a los demás. Y a veces, para que no se den cuenta, entonces uno no lo hace. ¿Por qué? Porque uno quiere ser aceptado en el grupo. Daniel dijo: no. Yo prefiero ser aceptado por el Señor que ser aceptado por los hombres. Ahora es importante, vea, que Daniel tenía amigos. ¿Pero qué clase de amigos? Sus amigos más cercanos de Daniel se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Ellos habían hecho un compromiso delante del Señor. Ellos cuatro se mancomunaron. ¿Okay? Es difícil cuando uno es solo. ¿Okay? La Biblia dice: ay del solo. Pero dice que cordón de 3 dobleces es difícil que se rompa. Uno no puede ser cristiano como llanero solitario. No. Uno tiene que tener compañeros en la fe, compañeras en la fe. Pero el asunto es qué clase de compañeros. Hay un proverbio muy común: dime con quién andas y te diré quién eres. Si lo podríamos traducir literalmente al inglés: tell me with whom you walk and I will tell you who you are. Las compañías que tenemos nos van a afectar para bien o para mal. Y Daniel, joven, pero muy maduro en el Señor. Y él buscó a Ananías, y él buscó a Misael, y él buscó a Azarías. ¿Por qué? Porque dijo: ellos son como yo. Son jóvenes como yo. Pero son jóvenes que tienen una resolución, y esa resolución es no ser como los demás. Ser distintos, ser diferentes para la gloria de nuestro Dios. Si llevamos este nombre, es porque Dios tiene una misión para nosotros. Si Dios permitió que mi nombre fuera Daniel, es porque Dios quiere que a través de mí dar un testimonio al mundo. Muy semejante a ese otro proverbio en inglés que dice: man is known by the company he keeps. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese otro proverbio también es en inglés que dice: birds of a feather flock together.
Y Daniel dijo, yo quiero a Misael, yo quiero a Ananías, yo quiero a Azarías como mis mejores amigos. Pero a veces, ¿qué? Si uno no es un creyente comprometido con el Señor, uno va a buscar amigos que puede decirse son washi-washi, que son flojos, que no son firmes en sus convicciones, que son esto aquí y son esto allá. Son como el camaleón, que cambian de color de acuerdo al ambiente donde están. No, Dios no está buscando creyentes camaleones, no. Dios está buscando creyentes de un solo color, de un solo material, como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. No importa los años que tengas, estos eran jóvenes, estos eran adolescentes. ¿Y sabe qué? Dice que el Señor comenzó a darles gracia, y el Señor comenzó a darles sabiduría, y el Señor comenzó a darles entendimientos. Y estos varones eran genios, súper inteligentes en letras, en ciencias, en lenguas, en idiomas. Aprendían idiomas rápidos, hablaban el hebreo, pero aprendieron el caldeo. Y era un programa intenso de 3 años. Y en esos 3 años aprendían idiomas, diferentes idiomas del mundo, porque tenían que trabajar en la corte del rey. Iban a ser personas claves con quienes el rey podía tener comunicación, contacto con otras naciones. Tenían que aprender varios idiomas. Tenían que aprender la diplomacia. Pero Dios les dio sabiduría, y en 3 años, cuando llegaron delante del rey para ser examinados, dice que el rey babilonio los encontró 10 veces más sabios, 10 veces más inteligentes que todos los demás. Pero ¿sabe qué? Ahí nos dice que Dios les dio. ¿Por qué Dios les dio? Porque vio que eran creyentes verdaderos, genuinos, que querían marcar la diferencia aunque estuvieran viviendo en Babilonia. Daniel, dice la Biblia, era un creyente de oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración es el vínculo de la comunión entre Dios y el creyente. Y sin la oración, ese creyente no va a tener la fortaleza para permanecer bajo las presiones que se hacen en Babilonia. Sus supuestos colegas lo acusaron de que Daniel oraba mucho. Señor rey, Daniel ora mucho. 3 veces al día ora. ¿No considera usted que eso es demasiado? Y no está orando a nuestros dioses, ora al Dios de Israel. Daniel, es cierto, yo oro 3 veces al día. Amén. ¿Tienen problemas con eso? Yo oro. Y Daniel sabía que ya estaban tramando cómo acusarlo. Y entonces dice que él llegaba a su apartamentito y abría las ventanas y oraba con las ventanas abiertas. Pero hay otros que por miedo que no sepan, cierren la cortina, vamos a orar. No, si somos creyentes, supuestamente debemos orar. No debemos avergonzarnos de que oramos con el Señor, de que hablamos con el Señor. Dios vio que estos, a pesar de su poca edad, eran diferentes a los demás. Y Dios les dio gracia. Dios les dio sabiduría, Dios les dio entendimiento. Y estos 4 eran genios, genios. No, nadie se comparaba con ellos. Ellos estaban aquí y los otros 10 veces menos. Y esos otros eran genios, sí, pero no como estos. Y no era de que lo habían heredado de sus papás. No estaba en los genes. Dios se lo dio.
¿Qué significa ser diferente? Una ilustración para los que les gusta el fútbol. Sabemos, en un equipo de fútbol hay 11 jugadores. Y esos 11 están tratando de anotar un gol contra los otros 11. Pero hay algunos equipos que tienen la reputación de ser muy defensivos y entonces no arriesgan mucho. Y a veces ese tipo de juego hace bastante difícil al otro equipo poder anotar un gol. Y entonces, ¿qué es lo que busca el coach, el manager? Busca un jugador que sea desequilibrante. Un jugador que sea excepcional. Porque sabe que en cualquier momento, en un segundo, en un parpadeo, ese jugador puede hacer la anotación que el equipo necesita. ¿Qué significa hacer la diferencia? No ser como los demás. Ser distinto. Tener ciertas cualidades que lo distingue a uno de los demás. Tener ciertas habilidades que son distintas a los demás, pero que sean cualidades y habilidades dadas por Dios. Daniel, Misael y ellos. Años más tarde el rey tiene un sueño y ninguno de los genios de Babilonia podía interpretarlo. Pero gloria a Dios, ahí estaba Daniel. Y ahí es la primera vez y Dios dice: Daniel, llegó tu hora. Voy a usarte. ¿Por qué? Por cuanto me has sido fiel. Por cuanto propusiste en tu corazón no contaminarte. Te voy a usar. Y llegó el momento. Y de ese momento en adelante, todo mundo en Babilonia sabía quién era Daniel. Todos hablaban sabían quién era ese Daniel. Obviamente se referían a él como Belsasar, pero era Daniel. Dios quiere personas, y personas que hagan la diferencia. Son gente consagrada a Dios. Personas que hagan la diferencia son personas, segundo, comprometidas con Dios. La Biblia habla del llamamiento del creyente y usa 3 palabras distintas en el Nuevo Testamento. Una está en Filipenses 3:14, no tienen que buscarlo. Pero en Filipenses 3:14, Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Llamamiento. Llamar es kaleo. Llamamiento, la palabra griega es esa palabra que se usa aquí en el Nuevo Testamento. Significa llamar o vocación o también invitación. Y dice la Biblia que el llamamiento de Dios es supremo. Significa que es de arriba, que es de lo alto, que es un llamamiento superior en su clase, el más importante de todos, el que tiene mayor realce, mayor prestigio, mayor mérito, supremo llamamiento. El creyente ha sido llamado con un supremo llamamiento. Daniel entendió eso y dijo: Daniel, Dios no me puso aquí por accidente. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo estoy aquí dentro del propósito y del plan de Dios. Así que mi deber es no contaminarme, para que cuando llegue el momento de Dios necesitarme, estar listo, estar preparado y dispuesto para toda buena obra. Hay una segunda palabra que el Nuevo Testamento usa para el llamamiento y está en Hebreos 3:1. Y en Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial.
Y aquí la palabra ahora es celestial. Y es la misma palabra literalmente en el griego, que es supremo, pero enfatizando la naturaleza de ese llamamiento, que no es terrenal, que es del cielo, que es un llamamiento divino, celestial, divino, no terrenal, no de este mundo. Y la tercera palabra que el Nuevo Testamento usa para el llamamiento que Dios hace al creyente está en 2 de Timoteo 1:9. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y esa es la tercera palabra. Supremo, celestial y santo. Implicando de que es un llamamiento, pero no un llamamiento secular, no un llamamiento común, sino un llamamiento sacrosanto. Kleisis en griego, kleisis, llamamiento. Cuando entendemos el llamamiento de Dios, vamos a entender por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Daniel lo entendió. ¿Por qué estoy en Babilonia? El Señor me necesita en Babilonia. Que a veces queremos, Señor, yo solo quiero estar en Judea. Solo en Judá, Señor, en Jerusalén, ahí quiero vivir yo. El Señor dice, pero yo a veces te voy a necesitar. Me seréis testigos en Jerusalén. Y en Judea. Y en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Entonces a veces el Señor nos va a mover. El Señor a veces nos va a llevar a otros lados. Pero el creyente que está consciente de su llamamiento no quiere contaminarse. No quiere la porción. No quiere la porción del mundo. No quiere la porción de Babilonia. No quiere la comida de Babilonia. No quiere el vino de Babilonia. Quiere el pan del Señor y el vino del Señor. Pero a veces, hermanos, ¿qué nos pasa a veces? Ay, por quedar bien. ¿Por quedar bien? Bueno, ¿y con quién quieres quedar bien, pues? Porque si uno queda bien con uno, queda mal con otro. Uno no puede quedar bien con todos. Daniel dijo, Dios es mi juez. Dios es mi juez. A Él tengo que rendirle cuenta. Por lo tanto, me propongo no contaminarme. Cuando uno sabe, Daniel, su mismo nombre le recordaba, Dios es tu juez. Su mamá y papá le dijeron, vamos a ponerle Daniel. Y cuando crecen después los niños, mami, ¿por qué me pusieron Daniel? Bueno, hijo, porque tu nombre significa esto y esto. Y nosotros queremos que en toda tu vida nunca te olvides quién es el Supremo y a quién tendrás que rendirle cuenta un día. Oh, qué lindo mi nombre. Porque los nombres que se daban bíblicamente no eran nombres que se escogían y le decían, mira mi amor, ¿cómo te suena este? No me suena muy bien, como que no va con el apellido. ¿Por qué mejor no le ponemos este otro? O como los tiempos antes, ¿no? Que los padres iban al almanaque y decían, ¿cuál es él? En este día, vamos a poner este nombre. No. Los padres creyentes oran y le dicen, Señor, guíanos. ¿Qué nombre tenemos que ponerle a nuestro hijo? ¿Qué nombre tenemos que ponerle a nuestra hija? Señor, porque el nombre que lleva una persona, ese nombre marca a esa persona. Yo no sé, tú. Pero el nombre lo marca uno.
Al punto que hay tanta gente que no le gusta su nombre que se lo cambian después. Legalmente dice, me lo cambié. ¿Y por qué? No me gustaba. ¿Por qué? Era muy feo. ¿Y cómo sabe que el nombre era feo? Si el nombre no se ve para decir que es feo, es bonito. Uno dice alguien es feo o bonito por la apariencia. Hermanos, es que muchas veces nuestros padres han dado los nombres equivocados a los hijos. Y cuando vienen a los pies de Cristo, Cristo les cambió los nombres a esas personas. Llegó Abraham y le dijo, no te vas a llamar Abraham. Llegó Jacob y le dice, no te vas a llamar Israel. Llegó Sarai y le dice, no te vas a llamar Sarai. Qué feo eso de Sarai. Te vas a llamar Sara, mi princesa. Así te vas a llamar. Llegó Simón y le dice, no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Señor nos cambia los nombres, porque esos nombres tienen un propósito y es recordarnos nuestra nueva identidad, quiénes somos y para qué Dios nos ha llamado. Y Daniel, entonces los otros quisieron cambiarle el nombre a Daniel, porque cuando le cambian el nombre a alguien le cambian la identidad. ¿Sí? Tu nombre es tu identidad. Tu nombre te identifica a ti. Y cuando tu nombre es cambiado, tu identidad es cambiada. Pero Daniel dijo, me pueden cambiar el nombre, pero por dentro yo sé quién soy. Y por dentro yo sé de quién soy. Dios está buscando creyentes que tengan convicciones firmes. Dios premia la fidelidad. Dios valora la fidelidad, pero Él castiga la infidelidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, hay tantas cosas. Brevemente, acompáñenme a Ezequiel capítulo 44, por favor, para estar terminando en los próximos minutos. Y hay algo aquí, pero aleluya. Ahí atrás de Daniel, solamente ir unas páginas y estar ahí en el capítulo 44 de Ezequiel. Si usted tiene la oportunidad de leerlo en oración delante del Señor, hágalo y pídale al Señor que le hable. Pero Dios comienza a hablar de un templo venidero. En los tiempos de Ezequiel es contemporáneo a Daniel. Ezequiel también creció allá en Babilonia. Es allá en Babilonia junto al río Quebar donde Dios le da muchas de las visiones. Él es un contemporáneo de Daniel, Ezequiel. Habían hombres y mujeres, hermanos, que honraban a Dios en Babilonia, pero también habían hombres y mujeres que deshonraban a Dios en Babilonia. Siempre hay de los dos. Siempre. Pero encontramos aquí, Dios le comienza a mostrar cosas venideras con un futuro templo. Porque ya en los tiempos de Ezequiel el templo estaba destruido. Pero un futuro templo. Y después fue reconstruido en el regreso del cautiverio, cuando regresó Esdras y Babilonia. Y el Señor comenzó a darle palabra para el pueblo. Y el Señor luego le comenzó a dar palabra para los levitas. Y el Señor luego le comenzó a dar palabras para los sacerdotes. Y el pueblo fue infiel. Y los levitas fueron infieles porque querían congraciarse con la gente. Pero unos sacerdotes fueron fieles a Dios. Fueron fieles. Ezequiel era de la familia sacerdotal. Y aleluya. Gloria a Dios. Acompáñenme al 44:17, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, desde el 15, mejor.
porque aquí está los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, y estos fueron los que permanecieron fieles a Dios, y luego Dios comienza a hablar acerca de cómo Él premia a aquellos que son fieles, cómo Dios premió a Daniel, a Ananías, a Azarías, cuando ellos fueron fieles. ¿Y sabe qué? Cuando Daniel fue acusado de que oraba mucho, lo echaron al foso de los leones, solo por orar. Mano, dice, ¿qué delito hice? Solo fue orar. Usted a veces puede llegar a su casa a orar, y de pronto es como si está en el foso de los leones ahí, parte de la familia, quien sea, comienzan a hacerle un gran alboroto. Y usted dice, pero qué mal hice, solo estoy orando. Hay gente que no le gusta que otros oren, les incomoda. No, sea como Daniel, ore. Amén. Abra la puerta para que se entere la otra persona que está orando. No hay problema, ¿no? Dos remedios tiene: o enfadarse o callarse. Pero ore, y ore por esa persona. Cayó en el foso de los leones por orar. Pero el Señor, dice, mandó su ángel a taparle la boca a los leones. Gloria a Dios. El siguiente día, Daniel estaba jugando con los gatitos. Bueno, eran leones, ya Dios los había hecho gatitos. Bueno, Ananías, Misael, Azarías. Llegó un tiempo que también. Y llegaron aquellos que no les gusta. Y llegaron a decirle al rey: señor rey, ¿sabe que los amigos de Daniel, cuando ellos pasan delante del ídolo, el Dios, la parroquia, ellos no se arrodillan y hacen todo lo que hacemos los demás? Ellos no se postran. ¿De verdad? No, tráiganmelos. He oído que... Señor rey, no. ¿Por qué? Porque solo delante de Dios nos postramos. Solo a Dios adoramos. Y el rey se enfadó un poquito más porque era desafiarlo a él. Y el rey dijo: bueno, prepárense, porque ahorita ordeno tocar trompetas, y cuando toquen, ustedes se van a arrodillar ahí aunque no quieran. Y dijeron: señor rey, no lo vamos a hacer. Discúlpenos, porque en esto no podemos obedecerle. No vamos. O si no me obedecen, entonces los voy a lanzar al horno de fuego. Señor rey, disculpe, pero aún que usted nos amenace con el horno de fuego, no lo vamos a hacer. Y el Dios que le servimos nos puede librar de su horno. Y si no nos libra, gloria a Dios también. Y el rey dijo: ajá, con que sí, a ver si los libra. Y los lanzan. Los lanzan amarrados todos para que no pudieran moverse. ¿Sabe qué? Al rato, Ananías, Misael y Azarías andaban ahí tranquilamente en aire acondicionado. Aire acondicionado en el horno del rey. Pero el rey se asombra. No porque andaban ahí no. Porque dice: echamos 3 y hay 4. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Pero cuando pases por el fuego, porque me has sido fiel, no porque tú te has metido a las brasas. Dios honra a los que le honran. Dios quiere hombres y mujeres que estemos dispuestos a no contaminarnos para hacer la diferencia. Yo no sé tú, pero el testimonio de estos varones me desafía a mí para vivir una vida limpia delante de Dios. ¿Recuerdan? Entre estos estaban estos. Gloria a Dios. Pero regresando a Ezequiel, les decía verso 15: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí,
ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Porque anteriormente el Señor había dicho de los levitas que no fueron fieles. Y el Señor dice, ellos ya no van a entrar más en mi santuario, ellos los voy a dejar que trabajen guardando las puertas, que sean guardas. Los voy a dejar que trabajen con la leña, los voy a dejar que trabajen con el agua, los voy a dejar que trabajen allá afuera, pero nunca más van a volver a meterse dentro del santuario. Por cuanto prefirieron servirle al pueblo que servirme a mí. Pero luego viene él y dice de los sacerdotes, y dice, no, estos se van a acercar a mí, estos me van a servir a mí. Los demás le van a servir a la casa, al templo, y le van a servir a la gente. Pero estos me van a servir a mí. El Señor no desecha a sus hijos, no, pero ¿sabe qué? Los rebaja a un servicio inferior. Pero aquellos que proponen no contaminarse, Dios los promueve. Los promueve. Pero aquellos que lo deshonran a Él, Dios no los desecha. Pero ¿sabe qué? Los rebaja a servicios menores. Está bien que le sirvan a mi casa, pero que no me sirvan a mí. Imagínense. Entonces, vea, versículo, seguimos 17. Dice, cuando entren por las puertas del atrio, aquí hay algo muy precioso, no tengo tiempo, pero cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. Que tenga oídos para oír. No llevarán sobre ellos cosa de lana. Y aquí hay una palabra aparte. Lino versus lana. Y aquí hay una palabra para mucho, hermanos. Algún día el Señor nos permita poder. Pero viene el Señor y dice, o sea, los demás usen lana. Pero los que se acercan a mí, usen lino. Apocalipsis nos habla del vestido de la novia, de la iglesia. Es de lino, fino, limpio y resplandeciente. Pero el Señor dice, los que se acercan a mí se acercan con ese vestido. Nunca con lana. Lino versus lana. ¿Okay? Y dice, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Y es que la lana hace sudar, el lino no. El lino es fresquito, el lino es ayuda a sacar el calor del cuerpo. La lana no, lo mantiene, entonces lo hace a uno transpirar. ¿Okay? Y uno transpira cuando uno está trabajando. El sudor es a causa de la maldición del pecado. El sudor de el Señor dice, para servirme a mí, no con sudor, no con lana, lino. Y ahora, vea, los demás usen lana, sirvan a la casa, sirvan, todo tiene que ver con servir en la obra de Dios. Pero esto es diferente, no es servir en la obra de Dios, es servirle al Señor de la obra. Es servirle al Dios de la obra. Ahora, yo no sé si usted se contenta con servir en la obra de Dios. Pero Dios quiere que usted sirva al Dios de la obra. Eso es lo que Dios quiere. El llamamiento es un llamamiento supremo, celestial y santo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Él. Y Él es supremo, Él es celestial y Él es santo. Yo no sé con qué se viste usted. ¿Con lana o con lino? Si se sirve con lana o con lino. La lana obviamente es gruesa, el lino es bien fino, bien delgado. La lana tiende a encubrir. Cuando uno no quiere, entonces uno se viste con lana. Cuando uno quiere encubrir algo, con lana.
El Señor dice, no, con lino. ¿Por qué? Porque son esos los que son llamados a hacer la diferencia. Vea, versículo 23. Versículo 23. Terminamos. Versículo 23. Gloria a Dios. Estos que se visten con lino y no con lana. Sus vestiduras son de lino, sus turbantes, la mitra son de lana, su ropa interior son de lana. Todo es de lana, de lino. Todo es de lino. Todo es de lino. Estos que se visten así, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer qué. Hacer diferencia. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Y hay gente que hace la diferencia. Y son estos Danieles, son estos Ananías, Misaeles, Azarías. Son estos que hacen la diferencia. Estos. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Estos y no otros. Estos. Puesto de pie. Jeremías capítulo 15, vamos a leer de pie. Señor, háblanos. Háblanos. Aleluya. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Para concluir. Por tanto, así dijo Jehová. Y es una palabra condicional. Si, if, en inglés. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, entresacar, hacer la diferencia, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿A quiénes se dirige esa palabra? A aquellos Danieles, Azarías, Misaeles, Ananías. Que el Señor les dice, ustedes han aprendido a hacer la diferencia y están haciendo la diferencia. De ahí que yo estoy con ustedes y van a pelear contra ustedes, los van a echar al foso de los leones, los van a echar en los hornos de fuego, pelearán contra ustedes, pero no los vencerán. No los vencerán. Pero una advertencia les doy. Conviértanse ellos a ustedes y ustedes nunca se conviertan a ellos. Pero qué pena, qué desgracia, que a veces hay más creyentes convirtiéndose a ellos que mundanos convirtiéndose al Señor. Pero el Señor nos da una palabra de advertencia, hermano. No es fácil. No es fácil. No fue fácil para Daniel, ni para ninguno de ellos. Pero como les digo, lo más fácil es ser como los demás. Y ahí no hay problema, ahí no hay persecución, ahí no hay nada. Pero es atrévete a ser diferente y verás. Pero cuenta con la promesa del Señor. Si eres diferente, comprometido con el Señor, cuenta con la promesa.
Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Señor, háblanos. Háblanos. Yo no sé cómo está tu caminar con el Señor. Yo no sé si tú te estás yendo